a pedirles, por favor, abran su palabra en la epístola a los Gálatas, capítulo 1. Gálatas capítulo 1, y vamos a ubicarnos en los versículos del 6 al 10. Gálatas capítulo 1, versículos del 6 al 10. Bien, si ya está por ahí, sígame la lectura, ponga atención. Vamos a tratar de estar reviviendo o viendo lo que el apóstol está diciendo a la iglesia. Dice: de esta manera estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro evangelio, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito: si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Pues, ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Padre, te damos gracias por tu palabra, Señor. Gracias porque a pesar y al pasar del tiempo sigue edificando, sigue exhortando, sigue enseñando, Señor, porque esta palabra es viva y eficaz. Traspasa los pensamientos, traspasa el espíritu, Señor, y quebranta la vida del hombre para moldearlo a tu imagen y semejanza. Bendice a tu iglesia en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gracias, hermanos, por estar en pie. Pueden tomar su lugar. El Evangelio de Jesucristo es el inigualable obsequio de esperanza y vida eterna para el ser humano. Debe ser recibido, creído, preservado y comunicado como el mayor tesoro de la humanidad. Pero al ser tan útil para el hombre, el adversario, por otro lado, trata de corromper, de alterar el mensaje de salvación para confusión de los hombres. Estemos pues, iglesia, siempre prestos para comunicar el sano evangelio, así como para identificar y contrarrestar doctrinas heréticas que puedan desviar al hombre de su fe en Dios y minimizar el sacrificio todo suficiente de Cristo Jesús. Esta lectura que acabamos de hacer la ubicamos ahí en Gálatas y estamos más o menos comenzando la segunda mitad del primer siglo. Es muy temprana esta fecha de la que estamos nosotros leyendo. Nos ubicamos entre el año 52 y el 56 más o menos del primer siglo. No es que esta epístola durase 4 años en escribirse, claro que no, sino que algunos proponen que se escribió o se estuvo redactando en el año 52 de nuestra era, otros más lo ubican o la ponen en el año 56 aproximadamente. Cualquiera de las dos son fechas muy tempranas. Y el apóstol Pablo visita en 2 ocasiones la región de Galacia, esta área o esta provincia de Galacia, con las ciudades y las iglesias que él estuvo visitando y formando. En la primera vez va con Bernabé, en la segunda lo acompaña Silas. La primera ocasión es antes del concilio, la segunda vez que visita Galacia lo hace casi inmediatamente terminando el concilio. Y esta carta que el apóstol está escribiendo tiene como objeto combatir las malas enseñanzas, las prácticas erróneas que estaban siendo introducidas a la congregación. Hermanos, recordemos que en esa región existía una gran cantidad de judíos y algunos habían aceptado la palabra o el mensaje de Pablo,
pero otros más lo rechazaban, lo repelían terriblemente. El apóstol fue apedreado en esa zona, en esa región, y dado casi por muerto. Por eso tuvo que salir en su primera visita. Entonces, vean más o menos el nivel de hostilidad, el nivel de resistencia que había contra el evangelio en esa región. Algunos aceptaron el mensaje de salvación, algunos eran judíos, otros más gentiles, pero había una fuerte oposición por parte de los judíos que no habían aceptado en ese lugar. Y contra esto es que se estaba enfrentando Pablo. Pero el enojo de aquellos hombres no terminaba nada más ahí. No fue suficiente con apedrear a Pablo, con lastimarlo, darlo casi por muerto, sino que algunos venían, ingresaban a la congregación y vertían enseñanzas incorrectas, principalmente y en ese momento, sobre la circuncisión. Pedían a los creyentes judíos o gentiles procedieran a este rito y cumplir otras normas de la ley de Moisés, no solamente como ceremoniales, sino como salvíficas. ¿Qué es lo que ellos estaban haciendo, hermanos? ¿Qué es lo que ellos decían? Bueno, cuando comenzaban a ver que algún lugar o alguna congregación florecía y llegaban adeptos, llegaban creyentes, se convertían, estos maestros se introducían y les daban el púlpito, empezaban a predicar y les enseñaban a circuncidarse. No como una práctica, no como un rito más, sino como un complemento a su salvación, haciendo menos, nulificando el sacrificio de Cristo. Esto era la principal problemática que estaban viviendo o estaban padeciendo los de Galacia. El sacrificio de Jesús entonces era insuficiente para ellos, para reconciliarlos con el Padre. Su muerte y su resurrección no podrían por sí solas traer perdón de los pecados y hacerlos nueva criatura. Estaban obligados a observar lo que ellos habían recibido de generación en generación, que era la ley. Esta era la enseñanza. Estaban pervirtiendo, contaminando el evangelio del Señor Jesús. Es lo que estaba pasando en este momento. Y bueno, si estaban pervirtiendo el mensaje de salvación, ¿cuánto más no hablaban en contra del apóstol? También desacreditaban su calidad y desacreditaban que él haya sido apóstol de Jesucristo. Pero veamos una cosa, hermanos, empezando. Pablo ataca el problema directo, no le da vueltas, no se espera, es certero, va directo a la situación. Esta era lo que estaban viviendo en aquella parte de la escritura. Se infiltraban pues falsos maestros y profetas que pretendían judaizar a esta congregación, atenuando o haciendo nulo el sacrificio de Jesús para la humanidad. Pero Pablo aborda de manera inmediata esta problemática. Nótese que estamos en el capítulo 1, estamos en el primer capítulo y estamos en el versículo 6. Empezando, dice Pablo, apóstol de Jesucristo, es como él presenta esta dedicatoria en esta epístola a los de Galacia. Pablo, apóstol de Jesucristo, llamado por la gracia de Jesucristo, lo enfatiza. Es de las pocas ocasiones que él se presenta y hace enfático que él es llamado por parte de Jesucristo, porque como ya les había dicho, si estaban atacando también al Señor Jesús, ¿qué se esperaba que no dijeran de Pablo, verdad? Dice, no, ese ni es apóstol, ese ni es llamado. Pablo está loco, se cayó cuando iba camino a Damasco y ya se siente héroe. Es algo más o menos de lo que estaban diciendo de Pablo. No le hagan caso, él no tiene el conocimiento pleno, él ni es llamado por Jesús. Es más, él antes perseguía a la iglesia. Era más o menos lo que estaban diciendo acerca de Pablo, y él dice, soy llamado por parte de Jesús, soy su apóstol, es enfático. Pero inmediatamente en el versículo 6, o lo que nosotros conocemos como el versículo 6, en esta división que se hace,
Él comienza a decir, no saluda a nadie de la iglesia. Fíjense cómo en otras epístolas, él comienza a saludar, les da gracia y paz, y es como más amigable y trata de ser más social en su epístola, saludar a los que están por ahí, recordar algunas vivencias que había tenido a quien estaba dirigida la epístola, pero aquí no, hermanos, aquí es directo. Versículo 6 y ya está diciéndole, estoy asombrado, estoy maravillado que en tan poco tiempo ustedes hayan dejado el evangelio verdadero. Estoy maravillado. ¿Recuerdan que les dije en qué momento se había escrito esta epístola? Que algunos la posicionaban en el año 52 y otros en el año 56. Esto es importante, iglesia, porque se escribe o en el 52 o en el 56. Y la primera visita que Pablo hace a esta región, a esta zona de Galacia, es en el año 47. Primer visita en el año 47. Regresa luego en el año 51. Quiere decir que si la epístola se escribió en el 52, han transcurrido 5 años de su primer visita y unos meses de la segunda solamente. Pero si es en una fecha más lejana, en el 56, aún así han pasado solamente 9 años de su primer visita y han pasado 4 de la segunda visita aproximadamente. Es decir, ni en una década, ni siquiera habían pasado 10 años, cuando los hermanos de Galacia ya tenían problema de doctrina. En menos de 10 años ya había problemas de doctrina. Por eso el apóstol dice, estoy maravillado, estoy asombrado que tan pronto ustedes se hayan alejado del evangelio que les prediqué. No es que haya otro evangelio, es enfático el apóstol. No es que hay varias opciones de salvación. No es que ustedes puedan elegir otro evangelio. No es que haya más, solamente es uno. El problema es que ustedes han permitido que con las enseñanzas el evangelio de Jesucristo se contaminara, se pervirtiera. No hay otro evangelio. El Señor el apóstol lo está diciendo, evangelio solamente tenemos uno. No podemos, iglesia, nosotros configurar el evangelio de Jesús a nuestra conveniencia. No podemos hacerlo. No puedo decir, esta promesa me gusta, esto lo voy a meter a mi credo, a mi forma de creer el evangelio. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Gloria a Dios. Esto sí me gusta, esto lo voy a vivir. Pero aquí dice que ponga la otra mejilla cuando me hieren. No, eso no me gusta, eso no es parte del evangelio de Cristo. También es parte del evangelio. No podemos estar configurando el evangelio a nuestra conveniencia, como que si fuéramos a comprar un coche o fuéramos a comprar algo. Esto sí ponle, esto no, quítale esto y a mí entrégame este evangelio a la medida. Es lo que está diciendo el apóstol. No es que haya otro evangelio, no lo hay. No hay otra manera de llegar al Padre si no es a través de Jesucristo. No hay otra manera de ser santos sino emular la vida de Jesucristo. Es lo único. Pero ustedes han quitado lo verdadero y han puesto fábulas y han puesto otras cuestiones. Es lo que nos está advirtiendo o lo que está advirtiendo el apóstol para este momento a la iglesia de Galacia. Pero mire, hermanos, esto es tan vigente el día de hoy como lo fue hace casi 1900 años. Es tan vigente para venir y decirnos, no hay otro evangelio, no hay otra palabra de vida más que la que encontramos aquí en la Escritura. Pueden escuchar ustedes de doctrinas nuevas, pueden escuchar ustedes de enseñanzas que a lo mejor dan alguna esperanza diferente, que nos gusta más al oído, que se ajusta más a nuestro estilo de vivir, pero ese no es el evangelio de Jesucristo. Y no hay un evangelio diferente, solamente hay uno. Por medio de las predicaciones, aquellos falsos maestros, aquellos falsos profetas estaban atacando la paz interior de los que escuchaban en aquella congregación.
Cuando nos habla aquí el mensaje, dice, utiliza cuando están inquietando o está inquietando a la congregación, utiliza un verbo del griego que es tarazontes. Están haciendo tarazontes con las predicaciones. ¿Qué es esto, hermanos? Vamos a tratar de ejemplificarlo. Si usted está en un estanque de agua limpia, cristalina, ¿cuántos de ustedes han ido a lo mejor al campo, allá a alguna pradera y ven que hay estanques de agua natural y están claritos, cristalinos? En la parte de abajo, en el fondo, pues está toda la tierrita y está todo, pero está bien asentado, ¿verdad? Está todo en orden. Y usted puede tomar esa agua o puede utilizar esa agua para lavarse las manos, para hacer muchas cosas. Pero ¿qué pasaría si usted se encuentra una vara por ahí y mete la vara y comienza a agitar aquel estanque desde abajo, empieza a agitarlo, agitarlo, agitarlo? ¿Cómo estará dentro de 30 minutos o 15 minutos después de que usted está constantemente agitando aquel estanque? Toda la parte de abajo, todo el lodo, todo lo fangoso comienza a mezclarse, a subir, a hacer una agitación y aquello ya es turbio. Lo que está diciendo el apóstol es que con las predicaciones, con las enseñanzas que estaban dando, lo que estaban haciendo era agitar la calma de la congregación. Estaban agitando la paz que tenía aquella congregación y estaban perturbando la claridad del evangelio. Fíjese lo importante que es saber qué se escucha en una predicación, hermanos. Saber qué se escucha en una predicación. ¿Qué mensaje? ¿De dónde viene? Puede agitar nuestras conciencias, puede perturbar nuestra calma, puede contaminar nuestra manera de creer. Si escuchamos una predicación que no está basada en la palabra del Señor, que no tiene por objeto edificarnos, puede hacer un tarazontes en nuestra mente, es decir, puede haber una perturbación en cada uno de nosotros. Es lo que estaba haciendo o lo que les estaba diciendo aquel apóstol a la iglesia. Tengan cuidado, aquellos que vienen y les predican, hay que guardar estas fiestas para ser salvo, hay que guardar estos rituales para ser salvo, hay que complementar su salvación con esto otro. Hermanos, les estaba diciendo, esto no está tan distante de la actualidad. Usted puede estar siguiendo algunas doctrinas, algunas iglesias que hoy son peligrosas para el cristianismo, que hoy son peligrosas, no están muy lejanas, están haciendo un sincretismo y están mezclando algunas cosas. Estaba yo viendo de una iglesia evangélica, donde tenían una estatua o un personificando que era Jesús de pequeño, y de aquella estatua o de aquel ídolo pues salían de sus ojos lágrimas perfumadas con la capacidad de sanar, y llegaban y se acercaban y veneraban en una iglesia evangélica y recibían sanidad a través de las lágrimas que tenía este ídolo. Eso lo podemos escuchar en la iglesia tradicional, hermanos, y no nos parece extraño o ajeno. Decimos, ellos creen eso, ¿verdad? Creen de algunas estatuas que sangran. No sé si han escuchado que dicen que en el niño de la salud, el niño en la noche camina y gasta los zapatos. A mí me la contaron así una vez, se camina y se le gastan los zapatos. Bueno, pues eso se escuchaba allá. Pero dentro de una iglesia evangélica, que alguien llegue y diga, miren, representa a Jesús cuando era niño y llora por nosotros, por nuestros pecados, pero sus lágrimas pueden sanarnos. Debemos de tener mucho cuidado. Lo que hoy está tratando de introducirse a la congregación. Como ya vimos, la manera que trataban ellos de corromper era a través del mensaje, de la lengua, hacer esta perturbación.
¿Y qué es lo que terminaban cuando venían y perturbaban? Usaban este verbo que ya les dije, tarazontes, que era como agitar un estanque y llenarlo de todo esto. ¿Qué es lo que pasaba después? El apóstol dice, y están pervirtiendo el evangelio. Pervertir el evangelio está corrompido, no sirve más, no es puro, no es sano. ¿Para qué le sirve al hombre un mensaje que no es sano, que no es puro, que su fin no es su redención, que su fin no es estar frente a su Redentor un día, hermanos? Para nada sirve este evangelio. Lo estaban pervirtiendo. Después de esta agitación, lo estaban pervirtiendo. Ellos utilizaban el momento y cuando los veían empezaban a decir o hacían más o menos una estrategia de este tipo. Escucharon lo que les dijo el apóstol Pablo acerca de que vendría un castigo, vendría los que no se arrepintieran, pues estarían en un sufrimiento eterno. Sí, esto es correcto, decían los falsos maestros. Pero la salvación no viene solamente en creer en ese carpintero, no es suficiente. Este carpintero es solo un maestro. La salvación viene por guardar el ritual de la circuncisión, viene por guardar la fiesta de las lunas, y empezaban ellos a hacer todo una introducción, unas cuestiones, unos adendums pues al evangelio. Esto no es suficiente, decían ellos, hay que hacer alguna otra cosa. Entonces, después de que había una perturbación en la mente, después de que estaban agitadas las aguas, ellos estaban de pronto asustados. Entonces, ¿qué haremos? Si creer en Jesucristo no es suficiente, ¿qué hacemos? Y ahí es donde ellos pervertían el evangelio. Hay que hacer estas cosas extras para ser salvos. Hay que hacer estas cosas extras para ser aceptos delante de la presencia de Dios. Encontramos en la palabra que el sacrificio de Jesús es suficiente para reconciliarnos con el Padre. El día de hoy la iglesia no debe de estar buscando un extra. El día de hoy la iglesia no debe de estar buscando algo más para hacer más aceptos delante de la presencia de Dios. El sacrificio de Jesús tiene que ser suficiente y total para cada uno de nosotros. Pero hay quien a través de predicaciones, de enseñanzas, de mensajes, han recibido una nueva revelación. Qué peligroso, hermanos, qué peligroso cuando reciben una nueva revelación. Ya todo está dado en la palabra, ya todo está trazado en la escritura. Lo único que tenemos que hacer nosotros es escudriñarla. Lo único que tenemos que hacer es leerla, estudiarla. Lo que tenemos que hacer es vivir lo que tenemos en la palabra. No hay nada más. Hay unos que se atreven a decir que hay que desmitificar la Biblia, que hay que volver a reescribir la Biblia. Hay quienes se atreven a decir, hay que actualizar la palabra de Dios, porque esto es un mensaje que se dio para hace 2000 o 2500 años y hay que traerlo a nuestro contexto, a nuestra actualidad. ¿Ha escuchado eso, hermanos? ¿Alguien ha escuchado eso? Nada más levanten la mano si alguien ha escuchado eso. Si no lo ha escuchado, qué bueno, pero están proponiendo reescribir la Biblia, cambiar algunas frases que no les gustan a ellos y hacer un evangelio a su conveniencia, hacer un evangelio configurado. No es que haya otro, como les decía el apóstol Pablo, sino hay quienes lo están contaminando, le están quitando algunas cosas. Está muy fuerte la cuestión de inclusión y de igualdad de género, estas situaciones, y no es que la iglesia tenga algo en contra de estas personas, sino que la iglesia es tajante en la manera que el Señor nos ha marcado a vivir nuestra vida y entre ello nuestra sexualidad. El Señor es claro. Nosotros aceptamos a estas personas siendo humanos, pero les decimos que su práctica no está aceptada por la palabra de Dios. Y les decimos que hay una solución para ellos, ¿verdad? ¿Creen que la iglesia no los quiere? Bueno, la iglesia los quiere tanto que les presenta el mensaje de salvación.
No le interesa que se pierdan, al contrario, a la iglesia le interesa que se salven. Ya si ellos no lo aceptan, pues ese es su problema. Pero está muy fuerte, hermanos. El otro día, fíjense, yo no sabía, estábamos en una reunión, diferentes grupos ahí de la Secretaría de Salud, de departamentos, y estábamos algunos directivos y nos estaban presentando, yo no sé para qué, si fue la reunión de despedida de que ya terminó este gobierno, pero ahí me estaba dando cuenta, presentaron a dos doctoras que son las encargadas de salud inclusiva. Dije, caray, ¿desde cuándo tenemos ese departamento nosotros? O sea, salud inclusiva para el trato correcto. Investigué y están con todo para que no solo se atienda de manera correcta a las personas de géneros diferentes, sino promoviendo que esto es una buena manera de vivir y que quienes viven esto son muy tolerantes, hermanos. Eso es allá. Dentro de nosotros hay quienes no les gustan estas frases tajantes, directas en el evangelio, que se dice que es abominación al Señor aquel que vive con varón como si fuera su esposa, aquel que vive, o aquella mujer que vive con otra mujer como si fuera su marido. Es abominable delante de la presencia de Dios. Eso dice la palabra. O sea, contextualizado o hablando a nuestra actualidad, eso dice. Los hombres que se casan con hombres y que hacen su matrimonio y todo eso, o sea, a lo mejor su ley les empieza a dar el Infonavit y el IMSS y los empieza a reconocer como el niño y la niña de la casa, el esposo y la esposa, a lo mejor su ley, o el esposo y el esposo, ¿verdad? Dice el Señor, pero para mí eso es abominación. Entonces están proponiendo reescribir la Biblia. Están proponiendo cambiar todo esto. Después de que agitan, vienen a pervertir el evangelio. Y no es que haya otro, sino que ellos están tratando de pervertir. Esta es la actualidad que tenemos. Esto, iglesia, es tan vigente en aquellos tiempos como lo es en la actualidad. Nadie tiene la autoridad para cambiar la obra de Jesús y su enseñanza. Dice el apóstol, pues les digo, si cualquiera de nosotros, los apóstoles y los que él traía, ¿verdad?, acompañándolo, ya sea Silas, ya sea Bernabé, ya sea Timoteo, quien fuera de ellos, yo mismo como Pablo, o incluso un ángel del cielo baja y cambia este evangelio, sea maldito. Eso quiere decir anatema. Sea maldito, caiga maldición sobre él, porque el evangelio no puede estarse cambiando. El evangelio ya está dicho y ya está dado. Si quieres modificar la palabra de Dios y si quieres quitar algunas cosas que de pronto no encajan en tu concepción, no encajan en este nuevo orden mundial, entonces sean anatema. No lo permitamos, hermanos. Conservemos la sana doctrina. Nadie tiene autoridad, ni aún un ángel del cielo. ¿Saben quién es el mayor promotor de que se reescriba la Biblia? Francisco I, el dirigente mundial del cristianismo. Es conocido como el dirigente mundial del cristianismo, el Papa, pues. El catolicismo tiene la mayor cantidad de adeptos cristianos y es conocido como líder mundial del cristianismo. Y él está proponiendo que se reescriba la Biblia. Y como representa a la mayoría de los cristianos, claro, no nos representa a nosotros, ese es su hecho, pero ante la humanidad es el líder de la mayoría o de la mayor denominación cristiana, puede ser que le hagan caso. Pero si aún un ángel del cielo quiere presentarnos un evangelio diferente, sea anatema. Nadie tiene la autoridad para cambiar el sacrificio que Jesús ha hecho en la cruz. Nadie debe de hacerlo. Debemos de seguir firmes. Tengamos cuidado, hermanos, con las enseñanzas que nosotros escuchamos. Tengamos enseñanzas con aquello que consumimos. Aquí en esta congregación, créame, los pastores y los que predican la palabra, vamos a la Escritura.
buscamos en la Escritura. Nuestro propósito es edificarlo a usted, alimentarlo, que crezca de manera sana, fuerte, alimentado por la palabra. Sabemos lo importante que es que usted escuche un mensaje donde su fe es avivada, donde su fe crece. Hoy hay agitación en el medio, en el ambiente, con la nueva cepa del COVID, que se mueren nomás si los ves y les pegan el COVID por la vista, y tantas cosas que traen, y que la variante, que y están agitadas las aguas. Nuestro propósito es decirles, tranquilos, el Señor ha vencido al mundo. En Él tenemos paz, hermanos. Ese es el propósito, basados en la palabra y no en un consejo que se le ocurre al pastor Carlos, o no en algo bueno que les quiere dar el pastor Saúl. No, porque la palabra lo dice, basado en la palabra. No porque a ellos se les ocurrió, sino porque ellos lo encuentran como promesa en la palabra que viene de parte del Señor. Ese es el objetivo. Por eso nosotros les decimos, cuidado con lo que escuchan allá afuera. Si usted cree que aquí le damos palabra sana, que aquí se predica palabra, doctrina correcta, hermanos, bueno, pues entonces escuche las predicaciones, pero también atienda a las enseñanzas y a las recomendaciones que nosotros les damos. De pronto andan subiendo en algunos grupos, ya hasta me sacaron por andarles diciendo, pero andan subiendo en algunos grupos de WhatsApp y de Facebook que tienen algunas predicaciones, hermanos, que no tienen bases doctrinales, de un predicador que si de Puerto Rico, que de un predicador de por allá. Y yo digo, hermanos, ¿quién les pasó eso? Vayan a la escuela dominical. Si quieren aprender, vayan a la escuela dominical, hermanos, por favor. Pues ya me sacaron de los grupos, pero de todos modos les voy a seguir diciendo, créanle a sus pastores, hermanos. Este es el objetivo, alimentar a la grey para que crezca y se parezca cada día más al Señor Jesús. Este es el objetivo. Esto es lo que se trata, predicar la sana doctrina. Debemos de cuidar que nuestros ritos religiosos y ordenanzas legalistas no nos separen de Dios, de amarlo a Él y amar al prójimo. Debemos de tener mucho cuidado con lo que se predica y con lo que escuchamos desde un púlpito. Por eso insistimos, hermanos, hay que escudriñar la Escritura y hay que depender siempre de la voz de Dios. El objetivo de estos falsos maestros, de estos falsos profetas, no era presentar a Cristo. Ellos creían que le estaban haciendo un favor a Dios, introduciendo el judaísmo y todos sus rituales, pero ellos estaban casados con eso, estaban casados con estos rituales y no habían visto a Jesucristo como el Mesías. Y si no tienen a Jesucristo como Señor y Salvador, no podían entonces encaminarlos a la vida eterna. El objetivo de nosotros es que lleguen a la vida eterna, hermanos. Por eso estamos escuchando la voz de Dios, lo que el Señor tiene para nosotros como predicadores y después para la congregación. La sana doctrina. Damos gracias a Dios porque yo lo digo con esa seguridad. En más de 70 años, desde este púlpito, se ha predicado sana doctrina. Pidamos al Señor que durante lo que nos reste, que Él venga o que estemos aquí en la tierra, sigamos predicando, enseñando sana doctrina. Y enseñemos, hermanos, a los que vienen tras de nosotros, que son los que van a predicar el día de mañana si Cristo no viene, a leer, a entender, a predicar la sana doctrina. Este evangelio se puede pervertir y contaminar y su destino entonces ya no sería el cielo. Y eso sería peligrosísimo, que desde un púlpito el objetivo no sea llevarlos a la patria celestial, sino a otro lado. ¿A dónde? Bueno, no le averigüemos. Sigamos hacia la patria celestial, predicando y escuchando sana doctrina. Póngase sobre sus pies, hermanos. Pareciera que no, pero es muy importante lo que se predica y lo que se enseña. Y es muy importante que la congregación esté atenta, alerta, lista. Si usted detecta que algo de lo que predicamos los pastores
y los demás predicadores no es correcto, no se alinea a la palabra, tiene toda la autoridad de venir y decirnos, eso no está en la Biblia. Y si después de que nos dijo no nos corregimos, tiene toda la autoridad de si quiere usted buscar una iglesia donde sí se predique la sana doctrina. Pero si usted cree y sabe que aquí hay sana doctrina, bueno, pues oremos unos por otros, instemos a seguir buscando al Señor y a seguir trazando la palabra correctamente. Padre, te damos gracias en esta hora, Señor, por tu palabra, porque ella es verdad, porque ella